Hola, mi nombre es Katherine Katarinitz y hoy estaremos hablando sobre el cine en nuestras vidas. Comencemos conociendo los antecedentes históricos del proceso fílmico. ¿Ya conocen a los hermanos Lumière? En 1895, los hermanos Louis y Auguste Lumière realizaron la primera proyección pública de imágenes en movimiento. Y es que desde que los hermanos Lumière grabaron aquella salida de los obreros de las fábricas de Lyon, el cine no ha dejado de ofrecer la realidad que vivimos siempre. Esto nos lleva a conocer esos autores del cine o los grandes cinematógrafos. Los hermanos Lumière contrataron a muchas personas para que grabaran alrededor del mundo. Y aunque sus nombres no pasaron a la historia, fueron los primeros autores del cine. Y sus nombres son Gabriel Veir, Alexander Promio, Francis Doublier, Félix Megisch, Constant Girel, Pierre Chapuis. Alfred Hitchcock, conocido por ser pionero en sus técnicas en el suspenso y el thriller. Stanley Kubrick, considerado como uno de los cineastas más influyentes del siglo XX. Akira Kurosawa, célebre de Japón, llegó a dirigir más de 30 películas. lenguaje cinematográfico. El lenguaje del cine es icónico. En general, en las películas, las primeras películas de la historia se trabajaba con un lenguaje simple y recordemos que el lenguaje se basa en el montaje de planos, narrando acciones que intenten acomodar los cambios de plano. Esto a partir de las combinaciones de elementos espaciales y temporales del director D.W. Griffith y además de las investigaciones sobre planos de los cineastas soviéticos. Hoy en día esto se traduce al espacio y el tiempo. Básicamente se refiere a qué tipo de plano se va a rodar en cada situación. Esto es, qué tipo de encuadre. Por ejemplo, un primer plano de personaje. Hay una selección espacial de toda la escena. Se selecciona un espacio que abarca el busto y el rostro del personaje. En el caso del primer plano. Ahora en el caso del tiempo. En la fase de montaje se selecciona cuánto va a durar un plano en pantalla y en general cómo se van a articular las duraciones entre unos planos y otros. Por seguir con el ejemplo anterior, el primer plano del personaje puede durar 5 o 20 segundos en pantalla. Hablemos ahora de dos normas de composición, la simetría y la asimetría. La simetría es uno de los elementos más difíciles de manejar o dominar porque nos obliga a abandonar otros elementos que son importantes, como la cantidad de artistas que se va a manejar dentro de un plano o la historia que queremos contar. La asimetría tiene la particularidad de hacer ver que las imágenes tienen un espacio vacío y eso causa un efecto de repetición que nos causa una verdadera intriga. Veamos algunos ejemplos. Un dato interesante acerca de la simetría tiene que ver con uno de los directores que usa más esta norma, y él es Wes Anderson. Uno de los colaboradores más habituales de él, Robert Miller, dijo que el extremo del perfeccionismo que le tomó a él en sus películas tiene que ver muchísimo con la simetría al poner los objetos dentro de la toma. Es más, hasta algunos actores famosos como Nicole Kidman o Tom Cruise se llegaron a quejar de las veces que se repetía la toma para llegar a una perfección como este director pensaba. Eso se puede ver reflejado perfectamente y diría muy bien, fabulosamente, en la película del mismo director, Grand Hotel Budapest. Esta es una foto de una de las escenas de la película Grand Hotel Budapest. Acá podemos observar la simetría. En cuanto a la simetría, su clave es la disposición armoniosa de elementos,
ya que el peso de cada uno de ellos complementa a los demás. A esto se le llama compensación de masas. ¿Qué tal hasta aquí se entiende? Bueno, veamos algunos ejemplos. En la imagen podemos apreciar cómo el pez blanco, protagonista de nuestra fotografía, está levemente hacia la izquierda. Su posición se mueve en diagonal hacia el lado derecho. Por otra parte, el pez rojo, que se sitúa un poco más arriba de la derecha, mantiene una posición fija con respecto al pez blanco, o sea, va de frente, lo que nos ayuda a que nuestro pez protagonista no se nos escape de la imagen. Y ahora, ¿por qué no pasamos a conocer el encuadre y los tipos de planos? El encuadre es ese proceso que hacemos cuando le damos prioridad a la imagen que queremos que salga en esa historia que queremos contar. Conozcamos entonces esas medidas que debemos utilizar para crear un proyecto audiovisual. Es importante saber que en cine y televisión se graba de forma rectangular. En televisión se utiliza 4/3. En cine se graba en 16/9. Y para tener un look más cinematográfico, 21/9. La composición también forma parte importante del encuadre, porque es cómo y en dónde vamos a poner el objeto o la persona. Y los tipos de planos son: plano general largo, plano general, plano entero, plano americano, primerísimo primer plano y plano detalle. Para entender esto un poco más, estaremos viendo imágenes y videos de nuestra actualidad y también creados por mí. Plano general largo. Muestra un gran escenario o una multitud. El sujeto u objeto no se puede ver. Esta es una fotografía de una movilización de protesta. Plano general. Muestra con detalle el entorno que rodea al sujeto u objeto. Se utiliza para describir a las personas en el entorno que le rodea. Plano entero. Encuadra justamente al sujeto entero, desde la cabeza a los pies. Le da más importancia al sujeto que al contexto. Plano americano. Encuadra desde la cabeza hasta las rodillas. Se le llama americano porque se usaba en los films de vaquero para mostrar sus armas. Primer plano. Encuadra el rostro y los hombros. Sirve para mostrar confidencia e intimidad. Primerísimo primer plano. Se capta una parte del cuerpo del sujeto que queremos darle importancia. Plano detalle. Un objeto que queremos que se vea muy de cerca. El cine ha evolucionado mucho desde sus inicios con el cine mudo. También han surgido muchos géneros cinematográficos. El primer cine fue de documental, con escenas de obreros saliendo de sus fábricas y cosas así, como habíamos nombrado antes, seguido del cine histórico y bíblico. Desde hace mucho tiempo se veían películas hablando sobre la vida de Cristo, como por ejemplo en 1912, de El pesebre a la cruz. También como clásicos Lo que el viento se llevó y Cleopatra. En la década de 1930 surgió el cine de gángster o el cine negro, también la ciencia ficción. Y posteriormente surgió la comedia musical con la introducción del sonido del cine. Y en cuanto a la comedia, por supuesto debemos nombrar a Charles Chaplin, que en 1921 hizo su debut con The Kid, con ese cortometraje que marcó tendencia y está en la historia. Pero la época de oro de la comedia comenzó con Keystone, con aquellos cortometrajes con esos tortazos. Y el cine de animación comenzó experimentando en los inicios del cine, con Émile Reynaud, que en 1889 comenzó trabajando en pequeños cortometrajes animados, para entonces en 1892 sacar una serie de cortometrajes. Pero ciertamente quien impuso el cine de animación fue Walt Disney, con largometrajes como Blancanieves y Los 7 Enanitos. Ahora el mundo cinematográfico cuenta con una gran variedad de géneros como... Bueno chicos, esto fue todo por hoy, espero que les haya gustado mucho y no olviden darle me gusta. ¡Chao!